Peter Thiel que compró Vista. Justamente que vamos a empezar a hablar un poco de Vaca Muerta, ¿no? Si Peter Thiel, que tiene mucha información más cercana a nosotros, habíamos visto la cartera la semana pasada, de las 10 acciones principales, 9 son de energía. Tremendo. Y la primera que tiene es Amazon, que no es energía, y la número 2 es Vista, en ponderación. Y es la única de petróleo. Todas son de energía y relacionado a este cuello de botella invisible que siempre hablamos, pero una sola de petróleo y eligió Vista. Me encanta, porque esto nos da pie a hablar de Vaca Muerta. ¿Qué es Vaca Muerta? Tenemos ahí varias filminas. Ustedes vieron el viernes. ¿Cuánto era el porcentaje que tenía de Vista en la cartera, Peter Thiel? Tenía un 18%. 18% de su cartera lo invierte en esta empresa argentina que produce petróleo en Vaca Muerta. Entonces, ¿qué es Vaca Muerta? Pues para simplificarlo, ¿no? Porque vayamos por lo básico y de ahí vamos subiendo niveles. Es prácticamente una roca enorme que se creó hace más de 145.000 años y tiene una profundidad interesante. Está abajo de, ya te digo, creo que 30.000 metros. Y prácticamente es una piedra que fue recolectando todos los hidrocarburos, animales que se fueron muriendo durante el tiempo en esta piedra. ¿Por qué ahora es que usamos o podemos producir en Vaca Muerta? Por la tecnología, prácticamente. Antes se producía petróleo en yacimientos convencionales porque podías perforar la tierra hacia abajo y sacarlo desde ahí lo más accesible. Ahora esto que está una capa más abajo, conseguimos lo que se llama producir no convencional, que es básicamente perforar hacia abajo y también hacia los costados. Entonces, Que podés tiene acceder. un costo. No es como en Arabia Saudita que haces un pozo y sale el petróleo. Exactamente. Tiene un costo adicional. Ese costo adicional antes era extremadamente elevado, entonces nadie lo producía. Siempre sabíamos que Vaca Muerta era algo con un potencial tremendo. A partir de 2018 en adelante se empezó a acceder a esa tecnología. Hoy lo producimos y vamos a charlar en este programa qué tanto potencial tiene esta zona, porque ya te spoileo, es elevado y nos va a poder salvar, que para mí una de las grandes crisis de Argentina la va a poder salvar esta industria. Ahora vamos a charlar, yo sé que vos tenés un concepto de la muralla. La muralla de deuda argentina, ¿no? Y la lluvia de dólares que conviven en Argentina. Pero invito en el chat, si hay alguien de Neuquén que cuente un poco también qué está pasando ahí adentro, que quiera contar cómo ve el crecimiento desde adentro, porque algunos han llamado a decir que Vaca Muerta va a ser la Dubái argentina. Hay memes que muestran los mega edificios que va a haber de acá a 10, 20 años en Vaca Muerta. Creo que por ahí nos estamos apurando un poco, Sí. ¿no? Siempre pasa en Argentina, o somos Suiza o somos Kenia, es un ida y punto vuelta. medio. Vamos a charlar bien con números, qué es lo que pasa. En el chat nos están preguntando, che, pero cerré Vista la semana pasada, porque fue una recomendación nuestra que venimos comprando y cerrando Vista. Bueno. Cerramos a 71.85, hoy abrió en $68, recién repuntó un poquito en torno a los 70, pero cerramos en el precio máximo de la semana, prácticamente. Y en un boom que viene ligado no solo a Vista y a todo lo que va a hablar Nico en unos minutos de las proyecciones en relación a Vaca Muerta, sino por la guerra. Que al final el conflicto siguió estando y como está tan directamente relacionado al petróleo, se movió el petróleo y se movió Vista por consecuencia. Mira, hace poquito en el auto venía, me manda un mensaje un amigo, me dice, che, salí de Vista a 71.50 cuando dijeron la semana pasada, ahora está a 69. ¿Compro de vuelta? De vuelta yo le dije, Vista es para, si la querés tener en cartera, tenela muchos años. Pero también tiene volatilidad por dos cosas, por el valor del Brent que sube y baja y el riesgo argentino, que empezó a subir el riesgo país, todas las acciones argentinas cayeron, entonces tiene mucha volatilidad. Y en cartera de jubilación se mantiene. Gran acote porque se entiende que son distintos perfiles también lo que enviamos a Telegram, trade de corto plazo y cartera de jubilación. Te sumo un tercer riesgo, ya que hablamos, lo tenemos en la placa número 6, que justamente en Vaca Muerta se habla mucho de estos dos riesgos que mencionaste, Marian, que sería el precio del petróleo, del crudo. Tenemos las reglas claras, hay que ver Argentina hacia dónde se mueve en lo político y qué quiere hacer, cómo quiere tratar impositivamente a esta industria. Y también se habla mucho de la infraestructura, porque hoy no está Vaca Muerta desarrollado en la infraestructura que requiere, ¿no? Están esperando todos a lo que es el proyecto VEMOS, que es un oleoducto enorme creado entre varias empresas, pero primordialmente en YPF, que justamente terminaría de destrabar lo que es la logística de mover, de transportar este crudo. Entonces, este proyecto que se destina
para 2028 estar terminando, sería lo que destraba a la industria y que logre que para 2030 tengamos un máximo en producción y en crecimiento de lo que es no solo Vista, que veníamos hablando, pero de todas las empresas de vaca muerta. Pero esto es algo que está en procedimiento. Hay que ver el año que viene, tenemos elecciones. Si algo de esto se complica con las elecciones, la infraestructura puede demorarse y lo que estamos hablando de una producción máxima en 2030 puede demorarse también. Sí, te lo relaciono con las obligaciones negociables del sector oil and gas. Ese boom de obligaciones negociables es para financiar esto. Estas obras de infraestructura que no hace el Estado, la hace el privado y se financia vía emisión de ONs. Y acá tenemos todas las, desde Transportadoras Gas del Sur, YPF, Pampa, Tecpetrol, Pluspetrol, todas fueron emitiendo ONs para financiar diferentes proyectos de infraestructura para tener toda la red, como dice Nico, y tener toda la red y poder exportar porque hay un cuello de botella también en Vaca Muerta, hablamos tanto de cuello de botella de memorias, que es de que vos podés sacar, podés producir, pero después no te da la infraestructura para sacarlo y llevarlo a puerto y poder venderlo. Exactamente. Ese es el problema principal que están teniendo hoy las empresas, que no se trata de en base a producir o poder sacarlo, que ese costo, ya lo hablamos, bajó y por ende estos pozos se están produciendo, pero si no, tiene que ver con el resto de infraestructura. Pero para hablarte, y me gusta, estuve buscando datos y preguntando mucho, para entender, che, ¿qué dimensión tiene Vaca Muerta? Lo escuchamos todos, ya es obvio que es algo con grandísimo potencial, pero fui recolectando datos que te dan los que trabajan ahí. Vaca Muerta tiene más tamaño en sí, la piedra de Vaca Muerta, que toda la provincia de Misiones. Imagínate la cantidad de crudo que puede haber en todo este terreno distribuido. Es una provincia entera. Es prácticamente la provincia de Vaca Muerta. Y te lo llevo a Europa para los que por ahí quieren compararla con un país. Es una superficie comparable a Bélgica. Oh, Y es la segunda formación de shale más valiosa del mundo después de Permian. tremendo. Estamos hablando de algo gigantesco. No es que somos chiquitos al lado del mundo. Somos también comparables con países y territorios muy extensos. Es verdad. ¿Sabes qué? Algo que me dio ilusión al charlar también, viste que siempre se plantea en este debate ambiental de que capaz el petróleo es un recurso escaso y que probablemente nos quedemos sin petróleo y por ende sin nafta y sin, no sé, bolsa de plástico, lo que quieras, pues se produce todo con petróleo, dentro de muy poco. ¿Por qué? Porque, bueno, es justamente escaso. Ahora, me planteaban esta misma dinámica de que primero fuimos por el petróleo convencional, ahora pasamos al no convencional. Hay aproximadamente 6 capas a desarrollar. Así que, por cómo me dijeron brutamente, hay petróleo para 100 algo años más. No hay que preocuparse por ese lado. O por lo menos es lo que quieren que crean en O por lo Vaca menos Muerta, ¿no? para nuestra expectativa de vida. Porque Claro. 100 y pico de años en lo que es el mundo es muy poco. Es verdad. También. Porque tenemos historia que data de 4000 a.C., de hace 6000 años atrás. Entonces, 100 años quizás en la vida completa de la humanidad, ni hablar. Estamos en algo que es minúsculo. Pero por lo menos nosotros no vamos a llegar a ver que se extinga el petróleo. Bueno, pero pará, te lo llevo a la mitad, 50 años. Y vamos a los tiempos de Argentina. 50 años de dólares de petróleo en Argentina es un sueño. Estamos fundidos como país. De repente nos dicen, che, va a haber 50 años nada más, o 30. Va a haber una lluvia de dólares por petróleo. Compro, ya, ¿dónde hay que firmar? Hay que invertir, pongámoslo acá, porque si no... ¿Vamos a la muralla? Vamos a la ¿Nos tenemos que muralla. ver la muralla? ¿Qué es la muralla argentina? ¿Qué significa esto? Es la muralla de deuda. Esto lo mostramos cuando presentamos el libro en la Feria del Libro y muchos me decían, che, pero vos sos muy pesimista. No, mirá la foto que viene después. Entonces, la primera foto es la muralla de deuda, que es la placa número 3, Agus, si no me equivoco, que ahí lo que vemos es de que estamos atorados y es una historia que se repite y la refinanciamos y como no tenemos credibilidad, la deuda la podemos tirar 4 o 5 años para adelante, los rollover de la deuda corta es semana a semana, vamos viendo cómo podemos rolear. Pero hay que tirar esa deuda por lo menos 5 añitos más adelante, porque después tenemos la lluvia de dólares. Entonces tenemos una muralla que fíjense que 2030, 31, 32 empezaría a bajar. Y fíjense cuándo entran los dólares. En la foto que sigue tenemos la lluvia de dólares que va a generar Vaca Muerta, ¿no? Exportaciones por energía. Y fíjense las proyecciones. Y este escenario que planteamos acá, yo corrí una proyección que lo hice hace 3 meses, que todavía no habían los nuevos proyectos de RIGI, el nuevo de YPF, que es el más grande que se presentó,
Con lo cual, hoy estaríamos en el escenario optimista, el amarillo, no en el verde. Es terrible la lluvia de dólares que va a haber, que cuando yo digo dormime como Walt Disney y despertame en el 2035, es porque en el 2035 nos van a sobrar dólares, gane quien gane. Es interesante lo que decís porque, fíjate, tenemos 2027, la deuda, volvamos a la placa anterior, vamos a la placa de deuda, mirá, fíjate este gráfico, 2027 tenés esa torre enorme justo en un año electoral para un país emergente como Argentina, con un riesgo país en 400, 500, vamos a estar rondando por ahí. ¿Es un buen momento para pedir prestada plata, para patear deuda? No hay opción. El mejor momento era cuando el riesgo país tocó los 400 puntos, ahora está a 530. Y ahí financiarse al 8, 9. Yo por el 9 lo tiro todo, duermo tranquilo, despejás los vencimientos. Y ahí sí, todos tenemos que apuntar a esto, a lo que nos va a salvar. ¿Qué es esto? Vaca muerta y ahora un poco más de minería que quizá también genere un poco más. ¿Dormirías tranquilo entonces, sabiendo que podés patear la deuda con un riesgo país como el de hoy, de 530 puntos, pero con vencimientos en 2035 cuando Vaca Muerta ya esté desarrollado? Totalmente, y buscar gobernabilidad. O sea, este gobierno, para mí este gobierno no compite las elecciones contra Kicillof, contra Massa, compite contra sí mismo. Si la economía la mantiene estable y genera las condiciones, no tiene competencia, nadie le va a poder ganar. Pero veo que le está faltando esa parte de cerrar esto de la deuda. Y deuda, reservas acumuló, que era lo que le pedía. Ahora cuando hablábamos del trilema, el famoso trilema, no se puede todo al mismo tiempo en un país emergente. ¿Cuál sería el trilema en este caso? Controlar la tasa de interés, controlar el dólar y controlar la inflación. ¿Qué hizo el gobierno? Controló las reservas, acumuló dólares, y controló un poco la tasa de interés, se le escapó la inflación. Controló la inflación, le subió la tasa. Y acumuló dólares. Tasa que la semana pasada, ¿en cuánto estábamos? Me sorprendió. Yo estaba de vacaciones, pero vi la tasa de caución y la de LECAPS, es decir, la de pesos de corto plazo, subir. ¿Qué pasó en esta semana? ¿Hubo algunos cambios, Seba, que sea notable? Algunos cambios puntuales que hubo con los rollover fue que, en primer lugar, no quisieron pagar esa prima por encima de lo que ya pedían. Por ende, hubo menos solicitudes en torno a rolear la deuda que ya había. Por ende, esa escasez, si se quiere, terminó derivando directamente en la tasa y, a su vez, una pequeña compresión del tipo de cambio. Pero realmente fueron movimientos de unos pocos días. Se fue una tasa de caución de diaria que estaba en torno a los 20, hasta 25 por unos días. Otro día estuvo en torno al 22, 23. Un día se fue como mucho al 35, casi sobre el cierre. Pero no depende puntualmente de otra cosa más que estos rollover que va haciendo y de la expectativa del tipo de cambio. También en el medio hubo un rollover de una especie que está atada al dólar link, que se estimaba que el tipo de cambio podría ser un poco más alto. Muchos tecnicismos que por ahí no terminaron afectando tanto al mercado en general. Y te quiero llevar de vuelta a lo de las elecciones, porque hubo muchas consultoras y gestoras de fondos muy importantes en Argentina que estuvieron jugando con los números y poniéndole una probabilidad de reelección a Milei en relación a los precios de los bonos, que rondan desde el 73 hasta el 80% de la probabilidad de reelección de Milei, teniendo en cuenta los precios actuales. ¿Me repetís el número? ¿Cuánto podría ser la probabilidad de reelección de Milei? La más optimista está al 80% en la probabilidad de reelección de Milei de cara al año que viene, y lo hace en función de un precio ponderado de los bonos de manera actual, los que vencen en el gobierno de Milei y los que vencen en el año posterior. Por ejemplo, AO27 y AO28. En torno a eso, plantea una determinada tesis, unos determinados supuestos que son muy importantes para esta probabilidad, y allí consiguen, por ejemplo, Max Capital, el 80% de probabilidad de reelección para Milei. Tremendo. ¿El chat estará de acuerdo? La gente ahí en la casa, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Hay un 80% de probabilidad de que Milei sea reelecto en 2027? Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes se animarían a un año y medio de elecciones a tirar un valor, un dato así? Decir, che, hay un 80% de probabilidades, con lo que el mercado se equivoca también, ¿no? Porque el mercado prició los bonos de una forma y pecó de optimista, y también de que está... uno mira el latir de los bonos y las restricciones hacen de que muchas veces las licitaciones hagan bajar las tasas, y en realidad las tasas que reflejan no son la realidad, como las tasas de las ON. Entonces, guarda, porque uno puede ver estas noticias y realmente yo no creo que tenga un 80% de probabilidad. Es una opinión. El mercado es una opinión y eso es como hay que tomarlo. Porque, por ejemplo, 1816, una de las
consultoras de research más grandes de Argentina, le dio un 73% de probabilidad. Entonces, en función de cómo manejes los supuestos, estos números te van a ver distintos y ahí es donde la opinión puede pesar más o menos. Por ende, hay que tomarlo como lo que es. Una opinión dada por los precios de mercado. Me gusta. Acá me quedé con el chat con Cristian que puso que vive en Neuquén. Invito a que los que viven en Neuquén cuenten un poco cómo está ahí, porque nosotros quizá desde provincia de Buenos Aires vemos una realidad diferente. Vivo en Neuquén y trabajo en el sector oil and gas. La ciudad crece y mucho, pero no es igual para todos. Es verdad. Y sabés que te voy a llevar ese lado. Porque estuve charlando mucho también, no solo con gente de la industria, sino tratando de... Me llamó la atención, capaz, la desigualdad que se podía notar. Entonces empecé a charlar hasta con el almacenero. A ver, che, ¿cuánto llega a ganar alguien acá? ¿Un empleado de comercio? ¿Un docente? Alguien que no trabaje en la industria. Vamos a algunos datos de empleo, ¿sí? Actualmente, la industria oil and gas ha generado 37.000 empleos directos, que es bastante para lo que es la zona. Y proyecta generar el doble para 2030, unos 40.000 empleos más directos. Se calcula que cada un empleo que genera la industria petrolera, se generan otros 3 empleos indirectos, por logística, comida. El almacenero, el ejemplo que contaste, el efecto derrame que le llega un poco... Exactamente. Ahora, el efecto derrame no siempre es positivo, porque así como nos mencionaban en el chat, que viene creciendo Neuquén muchísimo, también crece mal. Hay cosas que no crecen al ritmo que va a crecer la industria petrolera, como puede ser los desarrollos inmobiliarios. Y acá probablemente es donde vemos el dato que más perjudica al neuquino típico. Espera, te hago una pregunta ahí puntualmente y capaz es la pregunta de muchos. Porque a mí si me preguntás y me haces el supuesto de que es una zona y un sector que va a crecer un montón, que cada vez va a venir a vivir más gente, que las empresas van a bajar una torta de guita, te diría que la construcción es uno de los que se va a ver beneficiado. Porque el valor del metro cuadrado va a subir, porque si construís ahora posiblemente se revalorice, porque podés cobrar un alquiler más caro. ¿Por qué la construcción no sería un buen punto? 100%. Ahí estoy totalmente de acuerdo con vos. Si sos inversor, si Claro. te toca, si vos estás mirando este stream pensando... Ahorrando me mudo- para mi departamento. Claro, Claro, puede estoy ser. cada vez más lejos. lo Cada tenés. vez estás más lejos. Y si decís, che, me mudo de mi provincia a Neuquén porque parece ser que se van a duplicar los empleos, y te tiro otro dato, el desempleo en Neuquén es del 2,3%. El más bajo de toda la Argentina. De toda la Argentina. En la Argentina en promedio es del 7,5% el desempleo. Es decir, hay laburo en Neuquén. Vas a encontrar algo. Ahora, si querés proyectar una vida, capaz comprarte un departamento o ir y alquilar para estar viendo qué onda, los departamentos están aproximadamente el doble que en provincia de Buenos Aires. Un departamento de un dormitorio vale 1,5 millones de pesos al mes. De alquilarlo. Y de 2 dormitorios ya empiezan a valer 2 millones o por encima. Así Trajiste que una placa de los sueldos, ¿no? Para comparar tenemos también. acá algo, mirá, lo podemos Porque poner. Está bien, son sueldos altos, pero el costo de vida cada vez es más alto también allá. Exactamente. En promedio se calcula que la mediana del salario de un petrolero está cerca de 10 millones de pesos, lo cual es elevadísimo. Esto está estamos midiendo la mediana. Esto está empujado por muchos salarios elevados. El que recién arranca está cobrando entre 4 millones, algo así por el La estilo. mediana, recordamos, es un concepto que dice, de 100 personas que hay, agarro el número 50 y ese es el 10,3 millones. Exactamente. Es muchísimo, es una locura. Para lo Sí. que es Argentina es otro país. Uno ve estos números y realmente cada vez está más disociado de lo que es la realidad argentina. Son $7.000, algo así, Sí. al mes. Es una locura, ¿no? Y es por un eso que numerazo. un alquiler puede valer 1,5 millones también. Y también te sumo, ¿por qué el alquiler vale eso? Porque muchas empresas en los contratos que pactan también incluyen el hospedaje. Entonces no es lo mismo que una empresa petrolera venga y diga, yo todo este edificio lo quiero, te lo pago y puede pagar primas de alquiler más elevadas, a que vaya una familia o un individuo o un joven a tratar de pelear contra 2 millones de alquiler. Acá se ve que hay muchas personas de provincia de Buenos Aires, de Cava y de Neuquén que están teniendo un buen debate en el chat. Y los neuquinos están diciendo, no vengas sin laburo porque no sobra. Ah, bueno, interesante. No vengas sin laburo porque no sobra.
Y aparte te hablan de costo promedio del metro cuadrado de $3.000, donde quizás los lugares más caros de Cava están en torno a $3.000. Sí, lugares premium, son $3.000. Hemos tenido capaz un lugar como Villarrobles, que nosotros hemos trabajado mucho. Está más barato frente al mar. Exacto. En un barrio cerrado. No, es pero una está- zona, es más barato que un eso. country en la playa con todo VIP, un montón de amenities y vale más Menos, barato vale que menos un de $3.000. departamento normal en el centro de Neuquén. Entonces, es interesante evaluarlo. Recién veíamos en la placa el salario de la media del salario de alguien fuera de la industria es 5 veces menos, 2,7 millones de pesos. Ah, ese era el promedio, pensé que era el mínimo. No, Ese es el no. promedio Este general es el de- promedio de los empleados fuera de Claro, la y el industria. otro es el sector. ¿Estás tomando la ciudad o la provincia? Creo que es de la provincia. De la provincia, Exacto. perfecto. Esto, No, hay una diferencia abismal. esto es interesante. Entonces, alguien que tiene que pagar. Ahora vamos de vuelta, expliquémoslo para Doña Rosa bien. El Vamos. 10,3 millones es la mediana del que trabaja en Oil and Gas en Neuquén. Y 2,7 millones es el promedio general de la provincia porque el que está fuera de ese sector pierde. O no es que pierde, pero es lo que decíamos. El costo de vida cada vez es más alto y su sueldo no crece como crece Vaca Muerta. Y los de Oil and Gas están dentro de ese 2,7, porque es promedio general en Neuquén. Entonces, están todos los que ponderan para arriba. Y así todo, que hay gente que cobra lo mismo que paga alquiler. Sí. No puede pagarlo. No, se juntan entre 10. Claramente no está. O muchas personas hoy salen del centro de Neuquén y se empiezan a posicionar sobre la zona de oeste o zonas circulares que rondan cerca del centro, pero que, bueno, incluye mucho viaje. Se está generando una especie de metrópolis con esas características que ha pasado en Buenos Aires en algún punto, Sí. con boom de servicios, cuando es una zona tan codiciada. Me gusta mucho lo que dijeron en el chat, que plantean, no vengan si no tienen trabajo. Esta es una de las realidades que podés afrontar si llegás sin trabajo. Así que a tener mucho cuidado, no es tampoco a tomarlo a la ligera, de caer con la valija. Y es verdad que el neuquino también te recibe bien. Nosotros estuvimos de viaje con Gianfranco, nos quedamos varios días visitando clientes, recorriendo. Y los neuquinos nos recibieron muy bien. Y a su vez también tenían estas expectativas sobre la provincia y la ciudad. No era que no la veían. Ellos, es una ciudad muy nueva, hace 70 años Sí. que existe. Entonces, cuando la gente te decía, no, acá quieren hacer un Movistar Arena, no, acá quieren hacer un aeropuerto para que vaya directo a República Dominicana porque los neuquinos se van a República Dominicana. La gente ya se hablaba eso en el boca en boca. Andá a chequearlo y andá a saber si es verdad. Pero el boca en boca tiene mucho que ver también con la percepción de la gente de la realidad. Me gusta lo que decís. Es una ciudad nueva porque yo voy a Neuquén, nací en Neuquén y voy ahí desde que soy chico. A partir de los últimos 5 o 10 años noto otra ciudad completamente nueva. Porque siempre fue una ciudad más como un pueblo, con sus cualidades, pero de repente ahora se duplicó la cantidad de cosas y cada vez que voy, cada 6 meses a visitar, es una cuestión de que creció un barrio nuevo y hay 10 edificios nuevos en el centro. Muchas construcciones. Y Comodoro Rivadavia plantean, ¿sabés qué pasa con Comodoro Rivadavia? Que también viví en Comodoro. Antes se producía el petróleo convencional en Comodoro. No tiene tanto petróleo no convencional. Cuando se empiezan a quedar sin petróleo en esos yacimientos, capaz te conviene a las empresas invertir en zonas como Vaca Muerta, que va a tener más potencial, y entonces ha pasado que Comodoro se quedó sin algunas producciones grandes que tenía. Las empresas se fueron. Y hubo mucha prácticamente. transmisión de personal. Sí. Tengo ahí ya de primera mano por conocidos que vivieron toda su vida en Comodoro Rivadavia y tuvieron que decidir no le quedó otra, che, vamos a Plotier a vivir porque tengo laburo con X empresa en la zona de Vaca Muerta y la tengo que tomar ahora la decisión porque esto se termina. Ya todos estaban al tanto prácticamente y el 80% del personal que estaba en Comodoro Rivadavia no pudo seguir en la industria y solo el 20%, que eran cargos medios y altos dentro de la dirección. Bien, me gusta. Bueno, pero esto un poco que estamos planteando, che, Neuquén es otro país diferente, llevémoslo al Merval, ¿no? Porque en el Merval vos podés decir, che, yo quiero relacionarme con este crecimiento potencial, tengo Pampa, Vista, YPF, Transportar a Gas del Sur también un poco puede verse beneficiada, pero después el resto, tenemos bancos que están para atrás, entonces se está disociando un poco, y ahí les dejo la pregunta a ustedes. El Merval en dólares en este momento, que bajó de 2.500 a 1.800. ¿Es oportunidad o trampa? ¿Cómo lo ven? Porque está justo en el medio. Yo ya hacía esta cuenta. El pico máximo fue 2.500 en dólares. Ahora está 1.800 y el mínimo en octubre con las elecciones fue 1.100. O sea que tenemos $700 para arriba, $700 para abajo.
Trampa. Está en 50-50, ¿no? Te lo Como si digo fuesen ahora. las probabilidades. Te lo digo ahora, para mí es trampa. Por más de que vos quieras poner que el 80% de las probabilidades van a favor de Milei y de que esto va a subir en algún punto porque va a ser favorecido el mercado, siempre la volatilidad de Argentina generó que ese gráfico se cree, que la volatilidad sea tan elevada. Para mí, el año que viene voy a ver mejores precios, así que me quedo Sí, tranquilo. Además, que no está priceado el riesgo argentino. No puede ser 50 y 50 las probabilidades. Siempre la probabilidad de catástrofe en Argentina, como fue la historia, lo que pasó en los últimos cambios de gobierno, no puede ser que sea 50 y 50 el crecimiento gana o pierde. Exactamente. Ahí creo que falta un poquitito de corrección. Yo desconfío del... El Merval está barato porque está abajo del máximo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver si está abajo del máximo o encima del mínimo? Estamos hablando de algo que no sabe de manuales de finanzas ni de manuales de economía. Acá inventan nuevas modalidades de economía para poder llevar a cabo la política monetaria en Argentina y las empresas tienen que adaptarse a las reglas que cambian todos los días. Por ende, no podemos tomar lo que aprendimos, o sí, para verlo con otra perspectiva, lo que aprendimos en la facultad de los manuales de finanzas. Es por eso que para mí no es que está barato o está caro el Merval viendo solo estos datos. Y si volvemos al gráfico 2 minutos, Agus, también quiero que entiendan que hay dos líneas. Una es el Merval en moneda corriente, lo que era en ese momento, y otra moneda constante que era el valor adquisitivo del dólar. Ujú. La brecha y la diferencia es el poder adquisitivo que fue perdiendo el dólar también. Claro. No solo veamos al Merval porque sí, lo compré en 2.400, bueno, todavía venís perdiendo plata. Venís perdiendo un 40% prácticamente el que compró en 2023. Si compró en 2018, ni te digo. Ah. Entonces, no es para cualquiera el Merval. Y no es para el largo plazo para mí. Lamentablemente, me encantaría poder decir, che, el mercado argentino es para comprar y quedarme como si fuese Google y Amazon. Pero son trades de corto, hoy por hoy. Lo charlamos el año que viene, si querés, esa pregunta, ¿no? Lo O dejo, ya lo con dejo. uno capaz con información en la mesa y tomamos una decisión si esto puede ser de largo plazo. ¿Sabés qué? Me gusta lo que suman acá en el chat. Gastón dice, lo que empuja es el petróleo, los bancos están detonados. Y ahí es un punto interesantísimo. Los bancos, Galicia, BBVA o bueno, tenemos balances malísimos, pero muy malos. La mora en máximos. Los bancos no generan préstamos, no generan plata a través de los préstamos. Entonces están muy descalibrados. Está justamente las empresas como estas, las energéticas, puede ser Pampa, empujando al Merval. Y no sé si me jugaría todo a un energético argentino. Sí, ni tampoco argentino en este momento. ¿Sumarían vista en este momento? Yo la esperaría un poquito más abajo. Ok, está a La esperaría 68. una vez que se resuelva el conflicto con Irán. Debería bajar un poquitito más el precio del Brent y va a dar señal de compra por ese lado. Yo estoy en la misma postura que Marian. La esperaría. Sí, más si vendiste la semana pasada en 71.50, como habíamos recomendado. Pero si la que pensás para largo plazo, ya está, es mantener en cartera. Solo te lo planteo desde el punto de vista de la liquidez. Che, la vendiste la semana pasada, no compres todavía. Esperémosla un poco más. Me gusta. Para cerrar este bloque petrolero, y ahora pasamos con elecciones, planteo las tres más grandes energéticas, ¿sí? Y quiero que me den una opinión sobre estas tres empresas. Estamos en la placa 8 y vamos a hablar de YPF, Vista y Pampa. De estas tres, ¿hay alguna? Ya hicimos bien los disclaimers de Argentina. Tenemos el riesgo asumido. ¿Hay alguna que le guste más que otra? YPF con Marín me encanta. Es el mejor CEO de Argentina. Creo que tiene una visión y lo que vos dijiste de que están saliendo de petróleo convencional, yéndose a Vaca Muerta, lo está haciendo. Ahora vendió Metrogas, está sacando cosas que no es Vaca Muerta para meterse en lo más rentable del negocio. Me gusta mucho YPF por ese lado, pero me da miedo el cambio político. Vista, la compro con los ojos cerrados y la mantengo. Y Pampa tiene un management, Marcelo Mindrín es un genio y es terrible lo que está haciendo. En ese orden, YPF, Vista, Pampa. Me gusta. Seba, ¿te quedás con alguna? Me encantan las tres. Aparte quiero destacar la capacidad de tomar deuda barata que tienen. Pampa emitió una obligación negociable del 5,5%. YPF viene roleando deuda y expandiendo ON que ya tienen en el mercado en torno al 5, 4,7, 5,3%. Tremendo. Cosa que no recomendamos a nuestros clientes porque son
lo mismo que te rinde un bono del Tesoro de Estados Unidos. Con Claro, el- como inversor no compras esa ON. No. ¿Cómo vas a comprar esa ON? El 5 veces más riesgo y el mismo rendimiento que un bono del Tesoro de Estados Unidos. No, lejos de comprarla. Pero aplaudo al CFO de estas empresas. Que muchas veces ¿O no? se mueven en estos números también por cepo, por otras cuestiones. Así es, que restricciones. no tiene que ver con el inversor minorista. No tenemos que nosotros salir a comprarlo. Y aparte pensando- están invirtiendo y están pensando mucho a futuro. YPF presentó el mejor balance de su historia hace 2 semanas. Bajó 3% del mercado. Mirá. ¿Te pensás que lo prició para arriba? Para nada, lejos. Duplicó sus proyecciones de ingresos, las actuales. Es una empresa fantástica. Obviamente, cuando uno escucha a Marín, mucho más quiere a YPF. Y Pampa ahora con la nueva planta de urea que está haciendo en Bahía Blanca. Y la emisión barata que hizo, me parece fantástica. Y la diversificación es lo que prima en Pampa Energía con 9 segmentos bien marcados. Me gusta. Acá la gente opina en el chat. Yo vendí todo a Argentina. Ustedes tienen un porcentaje. El título del video decía: ¿es momento de salir al 100%? ¿Te vas 100% de Argentina, Marian? Yo creo que tengo un 4 o 5% en vista. Es lo único que tengo de Argentina. ¿Obligaciones negociables? No, acciones de vista. Ah, ok, bien, ON perfecto. yo no tengo nada porque no va con mi perfil hoy. Resignar rentabilidad un 6% cuando voy a tan largo plazo no. Me no gusta. va. Y Seba, siempre hago esta pregunta, pero ¿seguimos en obligaciones negociables teniendo en cuenta 2027? Se viene un año muy volátil para Argentina por las elecciones. ¿Te quedás en obligaciones negociables? Depende. En primer lugar, si vos es dinero que invertiste de cara a 1 o 2 años, la respuesta es salí ya de obligaciones negociables. Tenés unas semanas o unos meses por lo menos de tranquilidad para tomar la decisión de salir y a ver dónde lo invertís. ¿Dónde lo podés invertir? El instrumento fuera de Argentina. No salgas para comprar una ON de Argentina más corta, porque no están rindiendo nada y no tienen liquidez. Andate a algún fondo que invierta en instrumentos de renta fija de Latinoamérica, de otros países, que estés por lo menos fuera en la mayor parte de lo que son la renta fija argentina, puntual. Ni hablar de bonos soberanos que venzan después de 2028. AO27 o operar 27, buenas alternativas también me parece. Ahora, si vas de acá a 10 años, compraste IRCP que vence en 2035, no lo plantearía con tanta urgencia. Aunque, si la ves con ese vencimiento, pero tu objetivo es a 30 años porque es tu jubilación a 20 años, capaz que por costo de oportunidad perdés. Porque vos tenés una ON que hoy te rinde 6,9%, que capaz que la compraste rindiendo 8,5%, pero el SP500 está a 2 puntos por encima, por lo menos, en promedio histórico. Por ende, perderías por costo de oportunidad soportando la volatilidad en el medio que puede haber con las elecciones. Bien, me gusta, más estratégico. Me gusta, entonces cerramos este bloque energético, si les parece. Le pido a toda la gente que, por supuesto, deje un me gusta, suscríbanse. Más de la mitad de las personas que miran estos videos no están suscriptas. Así que YouTube no les puede avisar cuando subimos un video o hacemos un stream como este, que estamos haciendo todos los lunes a las 11 de la mañana y los viernes a las 4 de la tarde. No me gustan los me gustas. ¿No te gustan los me No, gustas? estoy muy descontento. Venimos Bueno, un tercio de la gente que nos está viendo le dio me gusta a este video, a este directo. Y yo le voy a tapar la boca a Mariano si no le pone me gusta porque trajo un montón de bombas para recomendar. Nos queda mucho programa, ¿eh? Saben que se nos escapan a nosotros. Eso es algo que no podemos controlar. Y si hay me gusta, directamente no nos ponemos ningún tipo de filtro y empezamos a hablar de las Antes de que empresas se que nos escape gustan. una, voy a decir, recién hablé con Toto, que es el investigador de BDI, y planteó, estamos por mandar a Telegram, así que todos los que son clientes o tienen la membresía de BDI, fíjense, en Telegram va a llegar un mensaje ahora en un ratito con una opción de compra, una alternativa de compra en un CDR conservador, con un informe de como 20 hojas, me planteó. Ya llegó. Así que, Ya llegó. Ah, listo, perfecto. Vayan a Telegram a chusmear. Después de programa, no se apuren. No, sí. No pasa nada. Vayan a chusmearlo, hay un informe, hay una recomendación de compra para algún CDR que quieran hacer trading conservador.